tenemos una nueva entrevista. Ya se encuentra con nosotros Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos Regional Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante de Lima. Algunos lo llaman Lima la caótica, ¿no? El tema de hoy es demandas y propuestas que debe tomar en cuenta el futuro alcalde de Lima. En ese sentido, le pregunto yo, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa que ustedes plantean, llamada Lima la impostergable, del Colegio de Arquitectos Regional Lima? Sí, buenos días. Miren, el Colegio de Arquitectos ha sido creado por ley, justamente para dar aportes sobre todos los temas relacionados con nuestra ciudad, territorio, planificación urbana, la calidad del hábitat, y es por eso que ahora, ante las elecciones que se nos vienen y en medio de esta coyuntura que estamos viviendo, es que hemos decidido ser proactivos, cumplir con nuestra misión. Y hemos convocado un grupo de especialistas y el Colegio de Arquitectos ha preparado una hoja de ruta. ¿Qué es? Es un estudio que se ha realizado, que tiene diagnóstico, indicadores, acciones prioritarias, impostergables y unas estrategias para que puedan ser dadas a todos los candidatos y sus equipos técnicos por igual, desde un espacio de concertación. Los arquitectos y urbanistas tenemos mucho que decir, pero también todas aquellas profesiones que tienen que ver con el quehacer de la ciudad. Exacto, vemos que ustedes cuentan con un comité muy reconocido. A ver si se puede poner en pantalla para que los puedan ver, por favor. Rudy, a ver si me ayuda con estos personajes reconocidos, ¿no? Profesionales con los que cuenta Lima la impostergable. Y en ese sentido, por favor, ustedes tienen 3 ideas impostergables. Comencemos con la primera, que es la ciudad frágil, no, es de la ciudad distante a la ciudad a la mano. ¿Qué es lo que plantean ustedes, ¿no? ¿Cuál es la idea impostergable, ¿no? Para que esto se pueda solucionar, para poder revertir esto? Como saben, todo nos queda lejos en Lima. ¿Cómo hacemos para pasar de esta ciudad distante a una ciudad donde todo lo tengamos a la mano? Voy a dar unos pequeños indicadores, acciones y estrategias. El 65% de nuestros pobladores usan transporte público y demoran un promedio de 2 horas, y a veces 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Es prioritario que el próximo alcalde se enfoque en una solución de transporte integrada. Hace poco estuve en Medellín y ahí, por ejemplo, tienen un pasaje único, donde un poblador que vive en un asentamiento humano en la ladera, con un solo pasaje, toma su teleférico, estos carritos con un riel que avanzan, llegan al metro y luego pueden tomar su conexión. Entonces, es importante que las inversiones de la ciudad no se destinen para viaductos de autos particulares, sino justo las obras viales que necesita nuestro ciudadano, transporte público y también vías donde puedan haber, por ejemplo, espacios seguros para la bicicleta. Otro tema bien importante es que crezcamos desde la planificación urbana con diversidad urbana. ¿Qué significa esto? Uso de suelos mixtos. Si nosotros pudiéramos tener dentro de muy cerca a nuestra casa, el colegio, el trabajo, la posta médica, nuestro mercado, ya no se tendría que trasladar tanto como hoy día hemos visto. El poblador, hoy día veían en la tele que hacían uno que se iba del Callao hasta la carretera central. Imagínense pues la distancia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es propiciar los usos mixtos. 2, crecer, pero ya no como ahora que se está creciendo de manera horizontal, en una ciudad muy amplia que incluso llega a ocupar zonas de lomas que deberían ser verdes, que son muy vulnerables a sismos, sino que se crezca dentro de la ciudad, alrededor de los ejes del transporte público, alrededor del eje del tren eléctrico, de las nuevas líneas de metro. Claro, ahí es donde hemos visto la línea 1 y 2 del metro, ¿no? La accesibilidad y la rapidez con la cual se llega, entonces se debería plantear que esas situaciones así similares. Sí, y también tener en cuenta, todo plan que haga un alcalde tiene que tener en cuenta a nuestro ciudadano. 1 de cada 10 personas en Lima y Callao tiene su negocio propio. Entonces se tiene que crecer considerando la productividad local. Recuerden, en la época de nuestro alcalde Andrade, se eliminó a los ambulantes del centro de Lima, pero se hicieron las ferias, local, formal,
de Polvos Azules, el local formal de las Malvinas. Entonces, estas soluciones tienen que estar acompañadas también del tema social. La municipalidad debe ser un aliado de nuestro ciudadano que es muy emprendedor. Eso es en cuanto a la ciudad distante a la ciudad a la mano. Bien, ahora tenemos el segundo punto, que es la ciudad frágil a la ciudad segura. Vemos que muchas personas viven, ¿no?, en laderas y quebradas, ¿no?, de los cerros. Asimismo, también al borde de los ríos, y esto de acá suele ser muy peligroso para ellos, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar esa situación? Sí, efectivamente. Uno de los mayores problemas es la fragilidad, la vulnerabilidad que tiene nuestra ciudad de Lima y Callao. 660.000 personas viven en zonas de alto riesgo o muy alto riesgo, imagínense. 70% de las edificaciones han sido construidas sin asistencia técnica ni profesional. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo primero, reimaginar el habitar en las laderas. Reimaginar el habitar en las laderas donde han crecido todos nuestros asentamientos humanos. Entonces, ¿qué significa? Deberíamos hacer un plan de como mejoramiento integral del barrio. Uno, por ejemplo, reforzando los cimientos. Actualmente el colegio está trabajando en un proyecto que se llama Manzana Segura. ¿Cómo hacer para reforzar no solo un cuartito, sino toda la manzana de manera sistémica, a la vez que se hace un proyecto de reforzamiento estructural con un proyecto de integral de arquitectura, donde se considere no solamente, por ejemplo, una placa estructural rígida, ¿no?, o una escalera, nada más, sino ver cuál es el problema en este barrio. Necesitamos unas escaleras, necesitamos, por ejemplo, reforzar los cimientos y el cerro, se pueden hacer andenes, ¿no?, que a la vez pueden hacer graderías para espacios públicos, que a la vez se puede fomentar ahí una agricultura, como un biohuerto local, comunal, ligado a los comedores populares, que también por ejemplo, se haga el espacio para el comedor popular, los equipamientos que necesitan nuestros asentamientos humanos. Miren, Exacto. Vamos ahora sí. tienen un déficit enorme el sector porque como se ocupó de manera informal y se ocupó pues a veces por una invasión de un momento a otro, nunca se consideraron los anchos de las pistas, las vías, el espacio para el colegio, para la posta médica. Sedapal decía que llevar agua potable a una casa en lo alto del cerro demora 140.000 cuesta 140.000 soles, Exacto, y a imagínate. las finales terminan gastando más, ¿no? Y lo Se preocupante es gasta que, mucho más. exacto, y lo preocupante es que algunos dicen, no hay espacio, ¿no? Que en Lima sigue creciendo y no hay espacio. Mentira, tengo entendido que hay lotes disponibles incluso, que ustedes han verificado. Sí, y el año pasado se dio dos cosas muy importantes. Se dio por primera vez en el Perú las políticas nacionales de vivienda y se dio la ley de desarrollo urbano sostenible. Crea una nueva figura, la vivienda de interés social prioritaria, prioritaria. Mucho más económico resultaría para el gobierno dar bonos directos, ¿no?, para pobladores que tienen muy pocos recursos que gastar tanto dinero después para arreglarlo, ¿no? Exacto. Ahora lo que usted me está contando es algo muy interesante, pero ahora yo le pregunto, ¿cómo se podría llevar esto a cabo cuando muchas veces hemos visto el desencuentro entre el alcalde de Lima y el gobernador del Callao? ¿Cómo se podría hacer esto? Mire, nuevamente, vuelvo a la ley de suelos, a la ley de desarrollo urbano sostenible. Ahí dice, por ejemplo, que así como es en Colombia, en otros países, se tiene que tener un plan de desarrollo urbano. Nosotros ahorita estamos a puertas de ser aprobado el plan Lima Med 2040. Y ahí ha habido un equipo por año y medio de especialistas, múltiples mesas de trabajo, donde se ha dicho qué es lo mejor para Lima. Y también se hizo para el Callao. ¿Y cuáles son los proyectos prioritarios? Y sobre eso debe ser nuestro marco. Cualquier alcalde que venga debería seguirlo. Y en Muy esta bien. ley que se están trabajando los reglamentos, va a haber un reglamento de responsabilidades de las autoridades. Vemos Muy bien. autoridades que vienen y ocupan un cargo para su propio interés, para hacerse millonario él, su empresa, o para hacer corrupción. Eso es lo que vemos todos los días en las noticias. Exacto. Entonces ahora no. Y estos proyectos Perfecto. prioritarios que aparecen en los planes urbanos
deberían ser los primeros en ser aprobados para el presupuesto que todos los años hace el Congreso de la República. Muy bien, Lourdes, sin duda hay un montón de temas para seguir nosotros conversando, pero nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por tu participación. Como siempre, nos quedamos en la primera idea o en la segunda. La tercera es inseguridad ciudadana, cómo hacer para pasar de una ciudad con miedo a una ciudad con vida. Esto continúa, los invitamos a unirse, firmar y respaldar este proyecto de Lima la Impostergable. Seguiremos todo este tiempo dando muchos videos y haciendo mensajes muy cortitos que sean del alcance y el entendimiento de todos los ciudadanos. Bien, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos toca ir a una pausa y retornamos.